Bien, estamos con Gonzalo Cañete, analista de mercado en Londres. La libra en 1,3, los mercados caen por Trump. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, siempre como que te llamamos en estas circunstancias más o menos difíciles. Sí, bueno, difíciles porque estamos viendo que de costumbre se le añade drama al mercado y porque lo que vemos también es que la principal economía del mundo, la nación más grande en cuanto al sector financiero, la bolsa más grande del mundo, pues tiene un presidente que está en la cuerda floja, hablando claro, y que se enfrenta a una situación cada vez más complicada en lo político. Parece un callejón sin salida, tanto a nivel de su reforma fiscal, que tanto animó al mercado, como las promesas que lanzó tras la victoria electoral. Vemos que no solamente no consigue llevar a cabo las reformas que tenía planificadas en el terreno fiscal, en el terreno económico, sino que encima cada vez se le pone más complicado incluso el afianzar su asiento dentro de la Casa Blanca. Gonzalo, pero ¿por qué los mercados que los días previos por lo menos hayan resistido bastante esta presión de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, particularmente con la situación de Trump, esta vez sí ceden y generan este problema, teniendo en cuenta que con realismo también un impeachment no es probable en el corto y en el mediano plazo, que tenga éxito? Bueno, yo creo porque en realidad lo que se está descontando es que si por un lado no sería probable en el corto plazo, lo que sí es cierto es que sirve como detonante. Yo creo que lo que tenemos, por ejemplo, es un mercado que ha subido ininterrumpidamente durante bastante tiempo. Cualquier evento de este tipo lo que hace es catalizar a lo mejor una sobrecompra que ya está implícita en el mercado. No hay que olvidar que llevamos rompiendo máximos y máximos y máximos prácticamente desde junio. Es decir, si nos pudiésemos a recapitular el sentimiento de mercado que puede imperar, y fíjense que, por ejemplo, ahora hemos tenido datos macro buenos en Estados Unidos hoy, y quizá por eso es un ligero rebote, un repunte en las bolsas. Pero por recapitular, desde la votación de Brexit, que se nos hablaba entonces de que era catastrófico y que podía provocar hasta una tercera guerra mundial, que Reino Unido abandonó la Unión Europea, desde aquel entonces el mercado ha seguido subiendo, pese a todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que arrastramos ya diferentes eventos negativos a nivel mundial que no han conseguido tumbar la bolsa, y parece que esto quizá fuese una gota en un vaso de agua que se está desbordando, sencillamente por eso. Sí es cierto que es muy improbable que se llevase a cabo una moción de censura, e incluso llegado un caso de un juicio político contra Donald Trump, no significaría que él no siga en el poder ni gobernando. Pero lo que yo creo que está clarísimo es que cada vez tiene mucho más complicada la gobernabilidad, teniendo en cuenta que el cuarto poder, que esa es la cuestión, el cuarto poder, la prensa está abiertamente ya en contra de él. Hay algo que me parece que es muy significativo, y es que vemos que el presidente de la nación más poderosa del mundo esté recibiendo casi acusaciones de unos y de otros. Parece que se ha convertido en una especie de competición por ver qué diario publica algo más polémico sobre él o sobre sus conversaciones, ¿no? Ahora, dicho eso, y esto no es una defensa corporativa del gremio, pero pucha que le pone elementos a la sopa a Trump. Todos los días aparece algo nuevo, pero tampoco es nada inventado, son situaciones reales. Sí, quizá, o sea, es decir, cuando yo escucho, por ejemplo, que dicen que ha filtrado información confidencial o de este tipo, me resulta más que nada llamativo, porque suponiendo en el caso de que eso fuese real, no sé tampoco exactamente qué puede ganar un líder político como él en reunirse con el enemigo, porque oficialmente, y está dicho por multitud de líderes políticos en Estados Unidos, Rusia, haga lo que haga, va a seguir siendo el enemigo, sencillamente porque creo que la economía mundial, y en concreto la economía norteamericana, se fortalecerá en tanto en cuanto tenga un enemigo al que señalar con el dedo. En este caso, lo que sabemos es que tanto China como Rusia son dos potencias que militar y económicamente, cada una en su terreno, amenazan la hegemonía mundial que pueda tener Estados Unidos. Estados Unidos también es una economía que está teniendo problemas estructurales que arrastra durante décadas, desde los 70 que pasó a ser deficitaria hasta la época actual, en la cual tiene un problema grave con respecto al futuro del propio dólar, la legitimidad que tenga el dólar, la descapitalización de oro que puede sufrir lo que se hace hace años ya. Hay una serie de características que yo creo que nos empujan hacia un conflicto continuo para mantener un diálogo de o con nosotros o contra nosotros.
que es un poco al fin y al cabo en lo que se traduce la situación política actual de Estados Unidos. Un líder además político como Donald Trump, que en ningún caso fue apoyado por los principales medios de comunicación. No hay que olvidar que su principal opositora, Hillary Clinton, recibía, como filtraron los correos a través de Wikileaks, las preguntas que hacía la Fox las recibía antes de los debates. Luego, yo creo que está claro que hay un poder mediático que está en Estados Unidos que lo que está haciendo es, obviamente, atacar a un grupo concreto. No solamente no tiene apoyo a nivel mediático, sino es que a su propio partido incluso le veta las reformas que se plantean en terreno fiscal, en recorte de gasto sanitario con el programa de Obamacare, de desmantelamiento que no ha podido ser llevado a cabo. Por eso creo que, sin tratar de hacer de abogado del diablo, por supuesto, porque este señor tendrá muchos defectos, pero lo que sí me parece extraño es ver que abiertamente se le critica en sus propios medios de comunicación en ese tipo de países. Pero también es cierto, claro, que destituyó a la fiscal general, ha destituido al director del FBI, cosa que además le dedicó elogios durante la investigación que hizo el mismo director del FBI de los correos de Hillary Clinton. Donald Trump dedicaba elogios al director del FBI, ahora lo destituye. Sí es cierto que existe una serie de incongruencias en su discurso, y lo que el mercado yo creo que está haciendo ahora es ver cómo este caos político tiene que terminar afectando al mercado de una manera u otra, porque si bien el mercado subió fuertemente con sus promesas, el mercado apenas se desinfló con el fracaso de la reforma fiscal que ha presentado, que tampoco está muy concretada, deja muchas cifras sin cerrar, y sobre todo lo que deja es una deuda que se va a ir acumulando en caso de que esa reforma fiscal se lleve a cabo sin medios de financiación. Por lo tanto, los números en lo que se refiere al sector público norteamericano y la deuda pública americana no son desde luego positivos, y las reformas de Donald Trump tampoco han conseguido llegar a ninguna meta de las que se prometieron. El mercado no ha descontado nada de eso, y ahora creo yo que una noticia como esta de que alguien sencillamente tire de la manta, como se suele decir esta expresión, o que suelte a la liebre y empiece a correr, ya es quizá el principio de una serie de ataques públicos que se pueda hacer contra él, o de acciones políticas que se puedan llevar contra él a fin de destituirle. Es quizá la punta de un iceberg que se puede ir viendo detrás. Y desde luego todo lo que significa incertidumbre me gusta el mercado, y con una compra bastante significativa estoy seguro que manos fuertes en el mercado, instituciones, fondos, gestores, muy probablemente lo que están haciendo es recoger beneficio, y no solo eso, tomar posiciones cortas por lo que pueda ocurrir. Estamos hablando con Gonzalo Cañete desde Londres. Gonzalo, ¿cómo ves tú? Ahora estamos en el Standard & Poor's 500 y varias bolsas en el mundo están en sus máximos históricos. ¿Cómo ves tú hasta cuánto puede, bajo este escenario que tú estás describiendo, puede llegar el Standard & Poor's 500? ¿Cuánto más puede caer después de esta racha tan grande? Con la caída que hemos visto hasta ahora, yo lo que diría sería en el medio plazo, efecto inmediato, las próximas semanas o incluso días, los 2.300 puntos, 2.330 puntos, que es una zona base. No hay que olvidar que hemos visto una jornada de una caída muy fuerte. Lo más normal sería un ligero revuelto alcista en las próximas jornadas, porque es un auténtico descuento lo que tiene el mercado con esta caída que ha vivido hoy. Desde luego, tampoco creo que eso sea, y atención, indicio de que haya una corrección fuerte en mercado, porque hay datos macro que lo soportan. Seguimos teniendo unas cifras de empleo que acaban de salir y son positivas, son mejores de lo esperado. Mientras los datos macro no la abandonen, la economía de Estados Unidos va en piloto automático. Lo único que tenemos es una tormenta política, pero la economía de Estados Unidos sigue en piloto automático. El que manda es la Reserva Federal, el dólar se ha debilitado por una cuestión política, la Reserva Federal puede fortalecer ese dólar cuando lo desee. Sí, también es cierto que las promesas de un dólar fuerte es las que han hecho que se sobrevalorice, y que viendo las tasas de inflación peores de lo esperado de los últimos días, también es cierto que se puede especular con que la Reserva Federal quizá no lleve a cabo esas progresivas subidas de tipos que se esperaban. Es decir, yo creo que tenemos que centrarnos en datos, en cifras concretas de macro. La economía americana sigue siendo muy fuerte ahora mismo, la bolsa americana sigue siendo extremadamente fuerte también, y no creo que veamos en el corto plazo una corrección significativa. Eso es lo que pienso. En todo caso, tendría que cambiar mucho el panorama para que viésemos esa corrección, porque, insisto, hay un piloto automático puesto, y en Europa pasa exactamente igual. ¿Cómo va a haber una corrección
cómo va a haber una corrección importante, la que merezca la pena hablar de cara al medio o largo plazo ahora mismo aquí en información privilegiada, si lo que estamos viendo es que la política de los bancos centrales no va a dejar de ser acomodaticia, no va a dejar de facilitar al mercado la subida. En el caso de Europa es lo mismo, una masa monetaria expansiva, cada vez más grande, de dinero circulando, que lo único que hace es sostener los mercados. Mientras no cambie la política monetaria a nivel global, tanto para euro como para dólar, no va a cambiar el ciclo. Muy bien, Gonzalo. Última pregunta y breve, por favor. El VIX, el índice del miedo, ¿cómo lo ve? Ayer aumentó un 50% casi. Claro, responde a la volatilidad que estamos padeciendo ahora mismo en el mercado. Pero del mismo modo que se dispara, en cuanto el S&P 500 pase una o dos sesiones recuperando terreno en rangos de 30, 50 puntos, el VIX volverá otra vez a su posición habitual. Ok. Muchas gracias, Gonzalo Cañete. Que estén muy bien. Un placer. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Cañete, analista de mercados desde Londres.